Hola, hola, buenos días. Ya voy a empezar yo a acomodarme, ¿verdad? ¿Cómo se encuentran mis queridas amigas y hermanas? Espero que se encuentren todas muy bien y pues vamos a empezar. En esta clase terminamos la parábola del sembrador y les adelanto que la próxima semana, si Dios permite, iniciamos con la parábola del trigo y la cizaña. Vamos a aprender mucho, de verdad. Todas estas parábolas hablan directamente a nuestros corazones y nos muestran quién es Dios, nos muestran su corazón y pues hay que estar atentas al llamado. Vamos a iniciar. Voy a dar un repaso de lo que es una parábola por quienes nunca han escuchado y que sea la primera vez que se han conectado. Una parábola es el acto de impartir un conocimiento o enseñanza mediante una historia o relato que sea ejemplo de lo que queremos enseñar, con el propósito de lograr cambios de conducta en forma sutil y sin imposiciones. Me dicen que se cortó. Sonia me puso que se cortó. Sí estamos transmitiendo, yo veo que sigo en vivo. Me quisieran poner por ahí si se sigue viendo la transmisión, por favor. Dice Sonia que ya, listo, se le cortó a ella entonces. Yo pensé que se nos había cortado en general a todas. Ok. Entonces, las parábolas están divididas en tres áreas, chicas. Las que hablan del reino de Dios. Y son las que empiezan diciendo el reino de los cielos es semejante a. Otro grupo son las que presentan las actitudes de Dios. Son las que nos revelan quién es Dios, cómo Él es misericordioso, paciente, nos habla de su sacrificio en la cruz, todo eso. Y el otro grupo son las que contraponen dos comportamientos, ¿sale? Entonces sabemos que el Señor Jesús les hablaba a sus discípulos por parábolas, para darles a ellos a conocer los misterios del reino. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase. Hoy es la parte 3. Tere Chávez, qué gusto, Terito, verte por ahí, qué gusto. Ojalá que nos podamos llamar por teléfono, mi Tere, no te he localizado ni por WhatsApp ni por teléfono, pero bueno, saludamos. Vimos en las clases anteriores que esta historia narra de una persona, de un granjero, de un agricultor más bien, que va sembrando la buena semilla. En este caso, la semilla es la palabra de Dios. Y antes, lo dijimos la clase pasada, en algunos lugares, no antes, en algunos lugares colocaban en un morralito las semillas y entonces tomaban un puñado de semillas y las iban aventando, le llaman al voleo. Entonces las semillas caían en toda el área donde el sembrador las colocaba. Y unas caían sobre el camino donde la gente entraba a esos campos y era un piso duro. Ahí, aunque caían algunas semillas, las aves se las llevaban y no germinaban. Otras caían sobre pedregales. Y bueno, como no había suficiente profundidad de tierra, sí nacía esa semilla, pero moría muy pronto. Y eso se refiere al tipo de personas que reciben la palabra. Las primeras nunca recibieron la palabra, la oyeron, pero nunca la recibieron. La segunda sí oye la palabra, está muy contento, lo vimos la clase pasada, pero cuando viene el ataque, ya sea de familia, de amistades, cuando les empiezan a decir, uy, ya te cambiaste de religión, no, si tú sigues ahí te vamos a desheredar,
empiezan ese tipo de ataques, pues no toleran y mejor se retiran. Y el que vamos a ver, el que vimos también la semana pasada son los que cayeron hoy lo vamos a ver, perdón, entre espinos. Y vamos a desarrollar esta. También es una semilla que sí nace, pero tampoco da fruto como la de la semana pasada, la que cayó entre pedregales. Pues vamos a empezar. En Mateo 13:5 habla de la semilla que cayó en pedregales, ¿sí? Y vamos a empezar hoy, bueno, del 5 en adelante. Vamos a ver hoy desde el verso 5 y 6. Y dice, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó. Esta es la que vimos la clase pasada. No tenían profundidad de tierra y por lo tanto ella se secó. Lo que vamos a ver hoy, perdón, ando media atravesada, es la que cayó entre espinos. Y vamos a ver en Mateo 13, versículo 7. Dice, parte cayó entre espinos. La de pedregales ya quedó atrás. Ahora son la que cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Qué ahogaron? Pues la palabra de Dios, ¿sí? La interpretación de esta parte, de este versículo, está en el verso 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa, que no da fruto. Todos conocemos los espinos o espinas de las plantas, ¿verdad? Y tienen su razón de ser y de estar ahí. Pues los espinos simbolizan el afán y los deseos desmedidos de las riquezas. Hay una parábola hay una parte de las escrituras en Mateo 6, 24 al 34, donde habla precisamente de que el Señor nos dice que no nos afanemos por los bienes materiales. Y nos pone el ejemplo de cómo Él cuida las plantas, los animalitos, pone los pajaritos, y cómo Él ha tenido especial cuidado de nosotros. Y Él enfatiza en esta sección de Mateo 6:24 que el afán es para nosotros totalmente innecesario. También menciona que Dios prohíbe que nos afanemos porque el afán nos distrae de nuestra vida espiritual, nos aparta de Dios. Y también el afán, si nosotros nos afanamos mucho, ¿qué logramos? No logramos absolutamente nada. Por eso es que Dios prohíbe que nos afanemos. En el ambiente natural, los espinos absorben la humedad de las plantas a su alrededor y éstas crecen un poquito, pero los espinos van creciendo más que la plantita y éstas ahogan a la nueva plantita. Le quitan humedad a la planta, crecen mucho a su alrededor, le impiden crecer y aparte impide que entren los rayos del sol. De esa manera, pues ya la plantita ya no puede crecer, ya no le entra el mismo aire y por lo tanto la plantita se muere. Todo árbol frutal que no da fruto, ¿saben qué da? Da espinos.
Vamos a ver ahora cómo son este tipo de personas, ya que aquí dice que oyen la palabra, pero el afán, o sea, los placeres de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este tipo de personas donde cayó la semilla son personas que no dan fruto. Y ya hemos visto a qué fruto se refiere aquí la palabra. Es el fruto que está en Gálatas 5:22, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No hay fruto de ese tipo. Tampoco estas personas son de las que casi siempre se acercan a Dios para obtener algún beneficio y sean bendecidas económicamente. Una realidad en nuestras vidas es que todas nosotras en algún momento, en un principio, nos acercamos a Dios porque traíamos necesidad de Él. Eso es totalmente cierto. Pero hay personas que su necesidad la enfocan más en los placeres terrenales y en la economía, en la fama, en la fortuna, en el reconocimiento social. Porque estas personas creen que su valor radica en lo que tienen. El sistema del mundo te pone la etiqueta de cuánto tienes, cuánto vales. Pero no es así para Dios. Entonces, son personas que generalmente buscan a Dios, así entre comillas, para que les solucione su economía. Personas que perdieron dinero, que les fue mal en sus negocios, o sea, que en su mente está solamente dinero, 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 porque igual estén apurados de dinero. Y no faltó por ahí alguien medio desubicado que le dijo, pues ven acá, aquí Dios te va a solucionar todos tus problemas y el primero va a ser el financiero. La palabra de Dios no dice eso. Sin embargo, las personas vienen y por un tiempo van a estar reuniéndose, pero su fin no es conocer el corazón de Dios, no es tener intimidad con Él, sino es ver de qué manera Dios me va a sacar del hoyo financiero. Y bueno, pues si puedo decirle a algunos hermanitos que estén congregándose que me presten dinero, pues ya voy de ganancia. O muchos se acercan y le dicen al pastor o al líder principal, yo vine aquí porque me dijeron que aquí ayudan. Sí, claro, aquí ayudamos. Bueno, pues yo quiero que me presten 70,000 pesos o más. Y ha habido gente que ha caído, ¿sí? Que ha estafado a muchas personas. Tengamos cuidado. Bueno, estas son las personas que dicen es que cuando pasa el tiempo y le preguntan, oye, ¿por qué no has venido? Porque estas personas empezaron de alguna manera a prosperar económicamente. La palabra de Dios es viva y eficaz y algunas cosas de las que van leyendo se les van quedando y tal vez empiezan a ser más ordenados en muchas cosas en su vida y entre ellas las finanzas. Y bueno, empiezan a prosperar. Y el que vayas prosperando no es malo. El problema es que esa prosperidad te quite el tiempo para buscar a Dios. Por esa prosperidad económica puedes perder a tu familia, a tu esposo, a tus hijos. Tus relaciones familiares se van a ir abajo porque pasas más tiempo en tu trabajo y no siempre tu trabajo es una misma oficina. Tal vez tengas que viajar y pernoctar días o semanas
porque estás levantando una nueva oficina, un nuevo negocio, etcétera, etcétera, y llega el momento en que ya tienes abundancia económica y le das la espalda a Dios. Son ese tipo de personas que les preguntan, oye, ¿no has venido? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás en apuros? Y te dicen, no, lo que pasa es que mi negocio ha crecido tanto que ya no tengo tiempo de congregarme. Oye, pero si lees horas, buscas a Dios, no, pues a qué horas termino cansado. Estas personas se engañan diciendo que Dios está contento con ellos. Pues mira cómo Dios me prospera. Es que Él está contento conmigo. Y como me está prosperando, y Él sabe, Dios sabe que yo no me puedo reunir porque mis negocios, Él sabe, Él me entiende, porque Diosito es muy bueno. Pero lo que no saben es quién está atrás de este engaño. Ajá. Tenemos un adversario muy poderoso que no va a descansar y siempre nos va a poner campanitas o focos muy brillantes para distraernos de nuestra meta, y nuestra meta siempre es Cristo, que nuestra mirada se desvíe de ahí. Entonces también el mucho trabajar llega a ser tu ídolo o llega a ser tu Dios. Hay una parábola en Lucas 12 del 16 al 21 que en breve vamos a ver, que es la parábola del rico insensato. Habla, por si no has oído de ella, habla de un hombre que tenía muchos bienes y muchas riquezas. Entonces un día se quedó viendo, como que rascándose la pancita, y dijo, ay, ¿cuántos bienes ya tengo? Pues los voy a juntar todos en un granero y ahí voy a acumular mis riquezas. Y en el granero se refiere a que era un agricultor que iba a juntar todo lo de sus cosechas, de alguna manera iba a almacenar lo que tenía. Ahora puede ser en un banco, etcétera, etcétera. Y dice, y de esa manera voy a vivir de mi dinero, voy a estar bien confiado, ya no voy a tener ningún tipo de problema y voy a vivir feliz. Y entonces el Señor Jesús les está explicando a los discípulos la parábola y les dice que ese hombre es un insensato, porque él estaba pensando en el aquí y en el ahora y en lo temporal. Dice, pero él no sabe que mañana va a morir. Y todo eso que tiene, ¿para quién será? Porque mucha gente cuando junta y junta y junta, se pierde de los placeres con la familia, de esos momentos bonitos, porque está en la avaricia, está juntando. Y una vez que ya juntaron todo, se mueren y dices, ¿para quién será esto? Pues para los herederos seguramente, si es que los tenían. Estas también son personas que tienen una preocupación excesiva, y así es como tú vas a poder darte cuenta más o menos por dónde anda caminando una persona así, que sí se ha congregado, pero que todo el tiempo está hablando, porque es lo que más le mortifica, de mi trabajo, de mis negocios o mis estudios. Hay gente que estudia y estudia y estudia. Yo conozco a una chica que tiene 2 niños y una mami ya grande. Y se la ha pasado estudiando. Los niños son bien tremendos. Se los llevan todo el día la mamá, que está enferma, que está discapacitada, que no puede ni pararse a caminar, porque ellas son estudios y estudios entre trabajo y estudios. No ha educado a los niños están desbocados, muy rebeldes, pues yo creo que también buscan. El papá se la pasa todo el día trabajando y a veces no llega porque en el trabajo se queda. La mamá llega anoche y llega cansada a hacer lo que puede hacer, y a los niños los tiene ahí como de bultito. ¿Se imaginan
Ella está en áreas de legislaciones, tiene cargos importantes, ya tiene varios doctorados, pero está descuidando lo más importante que son sus hijos. Y si ella no pone atención en esto, sus niños van a ser unos delincuentes en potencia. Se dan cuenta cómo a veces nuestra mirada la quitamos del verdadero objetivo que Dios quiere que tengamos enfrente y perdemos todo lo que tenemos. Entonces, estas personas son de las que piensan que cuánto tienes, cuánto vales, porque ese es el sistema del mundo. Esta chica yo no creo que conozca del Señor y pues está adorando por ella y que el Señor se revele a su vida. Entonces ya vimos que son personas que están siempre, siempre afanadas, siempre. En relación a lo del dinero, me voy a permitir leer algunos versículos para ver qué es lo que Dios dice acerca del dinero. Así que si tienes pluma y papel para que puedas anotar estas citas, seguramente si ya tienes tiempo en el Evangelio, conoces varias de estas citas o ya las has escuchado. Vamos a ver qué dice la palabra. Y es específicamente en este tipo de personas que están exageradamente afanadas con amasar fortunas. ¿Qué dice Mateo 16, 26? Dice así: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, o sea, mucho dinero y fama, y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuánto vale la vida eterna para ti? Sabemos que el único precio que se podía pagar era con la sangre de Cristo. Y si pensamos, ¿y cuánto vale una gota de la sangre de Cristo? Pues no solo es incalculable, sino que no hay dinero en todo el mundo para que tú puedas comprar una gota. Y entonces si nosotros comparamos la sangre de Cristo, que es la única que podía pagar por nosotros y nuestra deuda, anular nuestros pecados y perdonarlos ante Dios Padre, pues obviamente que no hay dinero que pueda saldar nuestra deuda. Aunque hay grupos religiosos que ya hemos comentado, que te extienden un papel, te cuesta una lana y después te dicen, con esto ya eres salva. Dices, bueno, y se van bien felices las personas. Otros te dicen, no, yo voy a rezar mucho por ti, dame tanto dinero y ya eres salvo. No nos engañemos. El único que nos puede dar el perdón de los pecados y vida eterna es el Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz. Vamos ahora a Mateo 6, 24. Dice, ninguno, ni tú, Moni, ni tú, Tere, ay Tere Victoria, hola, nadie puede servir a dos amos o a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Nosotros siempre decimos, nadie puede servir a dos amos al mismo tiempo porque con uno queda mal. Es este versículo, Mateo 6:24. Ahora vamos a ver qué dice Timoteo 6:10. Y dice así, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, cuando nosotros tenemos toda nuestra mente, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo
puesto en las cosas materiales que además pues caducan, son temporales, todo lo que está sobre esta tierra es temporal. El Señor nos invita a que hagamos tesoros en el cielo. Entonces, cuando las personas se dedican a trabajar, ellos están codiciando amasar fortunas. Esto dice que es el inicio de muchos problemas en la vida. Y es verdad que el dinero sirve para muchas cosas y es el modo de trueque, por decir, para adquirir cosas, pero que no toda nuestra confianza ni que todo el tiempo estemos pensando en eso. Dios no está peleado con las riquezas, con el dinero, sino con el amor al dinero. Eso es bien importante. En Hebreos 13:5 dice, no amen al dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces el Señor nos dice, no amen, no dice que no trabajemos, no, yo no estoy diciendo eso. Entonces ya no voy a trabajar. No, sí, todo con medida, ¿sí? Dice, no lo amen tanto. Valórenlo, administrenlo, sepan cómo usarlo, pero que eso no sea tu prioridad. En Proverbios 15:16 dice que es mejor tener poco y honrar al Señor que tener muchos tesoros y grandes angustias. Ese fue Proverbios 15:16. Ahora vamos a ver qué dice Lucas 12:15. Esta es una advertencia y dice, tengan cuidado y dejen toda avaricia. La vida de una persona no depende de las muchas cosas que posea. Ahora vamos a ver Mateo 6:21. Bueno, con este versículo que acabo de decir, pues aquí no es, según Dios, no es cuánto tienes, cuánto vales. Porque aquí lo dice que la vida de una persona no depende, el valor de una persona en relación a la posesión de sus bienes materiales. Mateo 6:21 dice así, pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Dónde está colocado tu tesoro? ¿Y quién es tu tesoro? Si tu tesoro es tu familia, tu esposo, tus hijos, tu trabajo, antes que Dios y está de una manera desmedida, andamos mal. Y el Señor hoy nos está diciendo, escucha, que es Selah, detente, ¿sí? Detente, por ahí no es. Porque la verdad es que Eclesiastés 5:10 dice así, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que veamos el dinero en una perspectiva como Él quiere que lo veamos. Que no sea eso nuestra prioridad. Porque ¿qué pasa a una persona cuando pierde su fortuna? Pues hemos escuchado, ¿verdad? Cuando gente se ha suicidado y era gente millonaria. ¿Por qué? Porque de un día para otro perdió todo su dinero invertido en la bolsa, sus finanzas se fueron abajo, algún socio le hizo firmar papeles y al rato lo dejó en la calle. A nosotros, a lo mejor en nuestra medida económica, hemos tenido también tropiezos. Y uno de los primeros pensamientos que el diablo pone, y nuestra carne frustrada también es, ya no tienes nada, ya no vales nada, ya no tienes dinero.
mátate, ¿para qué sigues viviendo? Y es ahí donde Dios nos quiere frenar, no quiere que lleguemos a ese punto, sino que nuestro tesoro mayor sea el Señor Jesucristo. Él siempre tiene muchos recursos para nosotros. Y dentro de estas problemáticas y tribulaciones, que seguramente alguna vez hemos atravesado, que hemos estado sin un quinto, seguimos vivas por su misericordia, porque Él es nuestro proveedor. Entonces, sigamos teniendo nuestra mirada en Cristo. Vamos a ver ahora Crónicas, Primera de Crónicas 29:14. El pueblo le está diciendo al Señor, pero ¿quién somos nosotros? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darte cosas? Todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo. Aquí dice claramente que lo que tú tienes, todo, desde tu cuerpo, tu familia, tu casa, tus finanzas, todo viene del Señor. Así que tampoco podemos decir, esto es propio mío porque yo me lo gané. Si Dios no quisiera, no tendríamos, ni pies, ni ojitos. Sin embargo, Dios es tan bueno que nos ha dado todo y no nos ha faltado nada. No seamos codiciosas, dice el Señor. Primera Timoteo 6, 17 y 18 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esto es lo que Dios nos pide, que cuando nosotros tengamos esa abundancia o lo que tengamos, también lo aprovechemos para compartirlo con otras personas. Y si además le ponemos la cereza del pastel al compartir las buenas noticias, pues esto se complementa con el propósito de Dios. Dios nos ha dado una economía determinada para que seamos generosas y para compartir con el prójimo, sobre todo si están en necesidad. Entonces el Señor quiere que seamos ricas o ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Esta debiera ser una de nuestras oraciones diarias, ¿verdad? Que el Señor nos enseñe a dar, que seamos desprendidos. Y en Proverbios 38, 9, puede ser otra oración como esta: aparta de mí la mentira y la falsedad. No me des pobreza ni riquezas. Dame solo el pan de cada día. Porque si tengo mucho, quizá te desconozca y te diga, ¿quién es el Señor? Y si tengo poco, quizás robe y deshonre así tu santo nombre. Ni muy ricos, ni muy pobres, ¿verdad? Pero básicamente que el Señor ponga las finanzas y la economía de manera centrada y equilibrada y que nosotros seamos buenos administradores de lo que Él nos da, porque ya vimos que lo que tenemos también le pertenece a Él, todo. Es más, tu vida, si eres nacida de nuevo, ¿a quién le pertenece? ¿Te pertenece a ti o le pertenece a Él? Le dijimos: Señor, yo me doy contigo, yo quiero ser tuya, toma mi vida, te la entrego. Entonces
en ese momento Dios se lo toma en serio y ya no podemos decir, ay, es que mi vida es mi vida y nadie se puede meter en ella. No, lo que estamos defendiendo es nuestro ego, pero supuestamente nosotros ya le entregamos nuestra vida al Señor. Entonces, si nosotros empezamos a analizar este punto, tal vez se haga más fácil el poderle entregar a Dios tanto cuanto Él nos pide en todas las áreas de nuestra vida. Porque yo ya no soy dueña de mí, sino Él es mi Señor. ¿Se está entendiendo lo que estamos hablando? Yo espero que sí. Bueno. En Primera de Pedro 2:15. Ok, gracias, Moni. Me dice que sí se está entendiendo. En Primera de Pedro 2:15 dice que no amen, o sea, en todos en general, que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el corazón del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y sabemos que este mundo está dirigido por el maligno. ¿Sí? Entonces, les repito el verso 16 de Primera de Pedro 2. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, Dios nos está invitando siempre, y bueno, si estamos escuchando de este tema hoy, es que hoy Dios nos está invitando a poner toda nuestra confianza en Él, que no estemos afanados porque Él tiene cuidado de nosotros. Y el Señor nos dice claramente, el que trabaja come y el que no trabaja no come. Bueno, ahí el Señor nos está diciendo que trabajemos, que seamos mesurados, que administremos bien esos dineros, que no seamos compradoras compulsivas, porque ya ven que nos encanta comprar zapatos y ropita y perfumitos y bolsitas y todo eso, cuando ya tenemos en nuestro closet, pero así de zapatos. ¿O a poco en este periodo de pandemia que no salíamos a comprar nada, nos faltaron zapatos? Aunque no salieras, aunque estuvieras dentro de tu casa, pues a lo mejor 2 o 3 días andabas en chanclas y en bata y porque dices, no voy a salir a ningún lado, y andabas en shortcito y muy cómoda. Pero de repente dices, ay no, ya me fastidió el shortcito, la batita, hoy me voy a poner un vestidito. Y abrías el closet y te encontrabas un buen de pantalones, un buen de blusas, un buen de vestidos y suéteres, buscabas zapatos, lo que necesitabas, te diste cuenta que tenías de sobra, ¿a poco no? Eso lo comentaba ayer María Elena en nuestra plática en Colibrí. Cómo Dios nos mostró, mira, no salen, ahorita no están trabajando, pero les falta algo. Entonces muchas veces el ir y venir y el tornar, la vida nos trae como un remolino y no nos damos ese espacio, ese tiempo para analizar lo que Dios nos ha dado, lo que tenemos. ¿Y qué tal que ahora disfrutaste más a tu familia estando ahí juntos más tiempo? Y tal vez tuvimos pláticas con nuestros hijos, con el esposo, la mamá, que tenía años que ni en sábado ni domingo teníamos porque no había tiempo, ¿sí? Porque no reflexionábamos, íbamos viviendo, pero así, corriendo, a marchas forzadas.
¿Cuántas cosas nos ha enseñado el Señor en relación a lo que estamos hablando y al amor con nuestra familia? Y el Señor quiere que hagamos a un lado el amor al dinero. Primera de Pedro 5, 7 al 8 dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Y buscamos la palabra ansiedad. Dice el Señor: echen toda su ansiedad sobre mí. Y ansiedad viene del griego merigna, que es una preocupación que divide la mente y que la distrae del verdadero objetivo de nuestro existir. ¿Sí? Queda grabado para que lo puedan después analizar. ¿Y cuál es la razón de nuestro existir? ¿Para qué nacimos? Una es para conocerlo a Él y el poder de su resurrección, para conocer a Cristo. Y otra es para darle gloria a Dios. Y lo mejor es que nosotros sembremos en lo eterno y vivamos para Él. También para que nacimos, aparte de primero para conocerlo, es para que el Señor formara su carácter en nosotros. En pocas palabras, para que Él hiciera de ti y de mí pequeños Cristos, como clones de Cristo en su manera de ser, de amar, de actuar y de tratar a las personas. Para eso nacimos. Y para vivir eternamente con Él, y que aquel propósito que ya no se llevó a cabo en el Edén, porque se rompió, se fracturó la relación del hombre con Dios, Dios hoy nos ha dado ese puente de volver a reestructurar todo lo perdido, y el puente para llevarnos al Padre nuevamente es Cristo. Entonces, qué importante es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Y también algo que es importante que sepamos es que las riquezas son una bendición únicamente si las utilizamos conforme al propósito de Dios. Ya dije que Dios no está peleado con las riquezas, sino con el amor al dinero. Y en Timoteo, primera de Timoteo, si gustan anotar, 6, 9 al 10, dice así: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así que con calma en casa yo te pido que analices este pasaje, porque el que quiere enriquecerse así de manera ostentosa, y esa es su meta, va a caer en tentación y lazo, va a quedar amarrado de muchas cosas que te van a dañar. Entonces, no nos extraviemos del llamado que Dios tiene para nosotros. Algo que a mí me brinca mucho es aquello que dijo una persona: si quieres quitarle la estabilidad a una persona, tócale su dinero. Y es con lo primero casi que Dios trata con nosotros, porque ese es uno de los dioses principales que el hombre tiene, de sus ídolos. Recordemos la historia de aquel joven rico
que quería seguir a Cristo para tener vida eterna también. Y después de estar platicando con él, habla de que cumpla los mandamientos y el muchacho le dice que todos los ha cumplido. Y después le dice, pues ve y vende todas tus riquezas y compártelo con los pobres. Y el muchacho se puso muy triste porque él quería seguir con su ídolo, con sus riquezas, quería seguir a Cristo. Y no se puede servir a dos amos, lo acabamos de ver. Y eso es lo que Dios nos está hablando a nosotros. Que no tengamos un amor desmedido, ni que nuestra meta final sea la riqueza, porque nos va a llevar a muchos problemas. El afanarnos nos distrae de la verdadera vida espiritual, poniendo toda tu atención en lo natural y no en lo eterno. Cuando estás afanado en cualquier área de tu vida, es tanto el tiempo que pasas pensando, ideando cómo hacer negocios, tus estudios, en lo que te distrae. Te va a distraer no solo de lo natural, como decía, de tus hijos, de tu esposo, de tu atención, de tu aspecto personal. Hay gente que ni se baña ni come bien porque está tan metido en el trabajo que no tiene tiempo ni para eso. Y nos va a distraer del verdadero propósito que Dios ha señalado para ti, para mí, lo eterno. Así que todas las decisiones que nosotros tomemos, pasémoslas por el filtro de Dios, sobre todo aquellas tan importantes. Digo, no quiere decir que las que no parecen importantes no lo sean. El tener un continuo contacto con Dios y decirle, voy bien, Señor, voy mal, tengo deseos de hacer esto, ¿tú lo apruebas o no lo apruebas? ¿Por qué esa dependencia con Él? Con Dios sí debemos, y Él nos llama a que seamos codependientes, porque Él sabe que solitos nos perdemos, nos equivocamos, ¿sí? Entonces, busquemos al Señor para preguntarle si las decisiones que estoy tomando son correctas, porque si no lo son, van a tener repercusiones no solo temporales, sino eternas también, ¿sí? A ver, aquí puse yo en mis notas, ojo, la prosperidad tiene un potencial más peligroso que la pobreza, porque el pobre, fíjense bien, el pobre en su necesidad busca a Dios y el rico cree que no lo necesita. Entonces, ese equilibrio lo necesitamos tú y yo todo el tiempo. Volviendo a este tipo de creyentes, o de oyentes más bien, porque realmente no pusieron su confianza en el Señor, nunca dieron fruto, aunque sí nació la semilla, no dio fruto, se murió. ¿Y cuántas veces las personas creen que porque tú ya te reúnes, porque ya te congregas, o porque un tiempo, puede ser años, ya eres nacido de Dios, pero si no estás dando fruto, en cualquier momento te secas? Y si tu mente no está realmente ahí, ¿cuánta gente se congrega y hasta levanta las manos a la hora de la alabanza? Y que si se hincan a orar o se inclina su cabeza y está agachado, pero por dentro, no digo que todos están pensando, saliendo de aquí voy a pasar a recoger esto, voy a ir por la novia, tengo que ir al mercado, y estás pensando en otras cosas, pero de apariencia nos vemos bien espirituales y decimos, ay, mira, está bien metido con Dios ahorita en la oración. Pero resulta que no siempre. Obviamente entre nosotros nos podemos engañar, son aquellas máscaras, ¿verdad? Pero delante de Dios no. Así que si nuestra intención no es conocer a Dios cuando nos congreguemos en un lugar o cuando nos sentemos a escuchar una plática como esta,
si no es Dios el número uno, si no es Dios a quien quieres realmente conocer y escuchar lo que Él te está diciendo hoy, pues no pierdas tu tiempo, sigue afanada y turbada como Marta, la hermana de María. Y bueno, en relación a esto, estas personas, dice Primera de Juan 2:19, que salieron, y se refiere a las, en esta parábola se refiere a las personas donde la semilla cayó entre piedras y entre espinos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Y aquí es bien importante ver qué diferencia hay el de y el con. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. O sea, unos son nacidos de nuevo y otros no han nacido de nuevo. Y en la parábola del trigo y la cizaña vamos a ver eso, que unos son trigo que dan fruto y otros son cizaña, que se parece mucho la plantita, pero no dan fruto. Y si lo llega a dar la cizaña, es un fruto sumamente amargo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque nunca nacieron y no dieron fruto. En segunda de Pedro 2:20 al 22 dice, pero les ha acontecido a este tipo de personas que se alejaron del Señor, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. También Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. Y en relación a segunda de Pedro, que dice que les ha acontecido lo que dice el verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Aquí Pedro se refiere a una persona que conoció a Cristo y supo cómo ser salva. O sea, ya había nacido. Y posteriormente recibe la influencia positiva de otros creyentes, como tú y como yo, pero luego rechazan la verdad de Dios, rechazan al único, rechazan el evangelio y se vuelven al pecado. Su situación luego entonces es peor que la condición en la que estaban antes, porque rechazaron al único camino para apartarse del pecado, al único camino de salvación. Ya no hay más, ¿sí? Estos dos grupos de personas son los que apostataron. ¿Y qué significa apostasía? Ya lo hemos visto, pero te lo repito, significa el divorcio con Dios. Una persona que no es nacida de nuevo, porque la palabra de Dios dice que no todos somos hijos de Dios. Al nacer, todos somos creación de Dios. La Biblia es muy clara, lee Juan 3, del 1 al 7, lee Juan 1 del 10 al 12, ahí lo dice que es necesario volver a nacer de nuevo y que no todos somos hijos de Dios. Cuando tú le pides al Señor que quieres que Él sea tu Dios,
que tú lo reconoces como tu único Señor y que Él murió por ti en la cruz y empiezas a leer, a escudriñar su palabra, a platicar con Él, a hacerle todas las preguntas que tienes ahí, créeme que Dios te va a contestar. Y si Dios, que conoce tu corazón y el mío, te va a ir cambiando día a día tu manera de pensar, va a ir sanando tus heridas, va a ir colocando cada cosa que no entendemos en su lugar, porque Él te va a ir quitando esas vendas espirituales con las que nacimos. Y esa es la especialidad de Dios, quitar vendas de ojos y destapar oídos, abrir bocas, para alabarlo, para decir cosas hermosas, quitar cadenas que nos impiden avanzar en toda área de nuestra vida. Entonces, cuando tú naces de nuevo, ¿puedes divorciarte de Dios? Sí, claro que sí, porque Dios te ha permitido el libre albedrío. ¿Y para qué te lo dio Dios? Para que te acerques a Él de manera voluntaria y por amor, sin que nadie, fíjate bien, sin que nadie te obligue. Entonces, una persona nacida de nuevo, que ya tiene una comunión real, un acercamiento con Dios, de repente le dice a Dios, ya no quiero nada contigo y es para siempre, córtalas, es un divorcio con Dios. Eso es la apostasía, porque uno que no es nacido de nuevo no puede apostatar, no ha nacido, pero un nacido de nuevo sí puede apostatar, y a eso se refiere este versículo. Así como el hombre que se hunde en arenas movedizas y se niega a agarrarse de la soga que lo va a levantar de ahí, la persona que se aparta de Cristo pone a su lado la única salida, la pone a un lado, la quita, la única salida que tenía para ser rescatado y para conocer a Dios. Así que tengamos mucho cuidado que este proverbio nunca se cumpla en nosotros, ¿sí? Y lo repito, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. La naturaleza nueva que Dios había puesto en nosotros, la volvemos a perder, como el animalito, ¿sí? Tú bañas al cerdito y está muy feliz un ratito, pero su naturaleza le pide refrescarse y se va otra vez al lodo. Y Dios viene a cambiar nuestra naturaleza para ya no seguir en el lodo. Pero tú decides dónde quieres estar, cuál es tu posición. Con eso termino el tema de la semilla que cayó entre espinos. Y ahora vamos a ver el cuarto grupo o el cuarto terreno que habla la parábola del sembrador. Ya vimos que esta la encuentras en Mateo 13. Y vemos el último, que es la cuarta, es la semilla que cayó en buena tierra. En Mateo 13:8 dice así: pero parte de esta semilla sembrada cayó en buena tierra y dio fruto, el cual al 100, el cual a 60 y al cual al 30 por uno. La interpretación de este versículo el Señor se la da a los discípulos más adelante en el versículo 23. Y les explica, miren chicos, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende, y yo le pondría y obedece la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y es el punto donde Dios nos quiere llevar.
quiere que demos fruto, ¿sí? Ese fruto que va a perdurar para vida eterna. Y el fruto principal es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, lo que ya hemos hablado que está en Gálatas 5:22, que es el fruto del amor. Y este tipo de personas son aquellas que no fueron jamás indiferentes al llamado de Dios. Cuando se llegó su momento que Dios los llamó, porque a veces nosotros decimos, no, es que cuando yo escogí caminar con Cristo de la mano, perdóname, pero la palabra de Dios dice que el que nos escogió fue Él. Entonces, seguramente de manera muy humilde podemos cambiar eso y decir, cuando el Señor me llamó, cuando en su misericordia me atrajo hacia Él, y ya puedes decir, he permanecido y no quiero ser indiferente al llamado de Dios. Ojalá que tú seas una de esas personas, una que es nacida de nuevo, espiritualmente hablando. Entonces, estas personas, por supuesto que dan fruto. Sí o sí dan fruto, no pueden permanecer sin darlo. Si tú siembras en lo natural un arbolito, por ejemplo, de aguacate, si no le pones agua y si no le entran sol y si hay piedras, si hay espinos, pues no va a crecer, ya lo vimos. Pero si tú lo colocas y quitan piedras, preparan el camino y tiene sol y tiene agua y tienen espacio, sí o sí esa planta o ese arbolito va a crecer. ¿Y qué va a dar? Como sembramos aguacates, pues van a dar aguacates. Ahora, tú puedes sembrar 3 aguacates que te llegaron en la canasta de la misma línea, del mismo aguacate idéntico. No todos los árboles van a crecer igual, ni esos 3 que tú sembraste van a dar la misma cantidad de fruto. Porque por las condiciones del piso, hay veces que abajo, más abajo de donde lo sembraste, también hay piedras. Entonces, a lo mejor ese arbolito no va a crecer tan largo porque ya le está dando trabajo echar raíces, pero no se ha muerto, ahí sigue. Y van a dar diferentes cantidades de fruto en la cosecha. Así pasa con nosotros. Pero nosotros tenemos una ventaja y así es como yo lo veo. Si tú estás pegada a la vid, a quien nos da la verdadera vida, qué fácil es que tú le digas, Señor, ayúdame a crecer. Yo no me quiero quedar, si es planta, no me quiero quedar chiquita, yo quiero dar fruto. Pero ese fruto lo quiero dar para ti, Señor, en abundancia. Y por supuesto, a mí me va a beneficiar ese fruto porque se refiere al amor. Se van a mejorar mis relaciones familiares. Voy a tener gozo a pesar de que haya broncas. Voy a tener paz, esa nadie me la va a quitar. La felicidad la puedo perder en cualquier momento porque es efímera. Pero lo que es el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, difícilmente alguien te la va a arrebatar cuando está bien implantada en tu corazón y quien lo ha puesto es Dios. Difícilmente lo vas a perder. Entonces las personas nacidas de nuevo que ya están dando fruto, se nota. La gente dice, yo no sé qué tiene esa persona, pero tiene algo. Yo quiero saber qué es lo que tiene. Yo quiero platicar con esa persona porque me infunde, y ya te dicen, me infunde paz. Es padrísimo que se nos note que el Espíritu Santo vive en nosotros. Y no por lo que digamos, sino por nuestro testimonio. Las personas que están en este grupo obedecen y viven la palabra del Señor.
le creen a Dios, le creemos a Dios y descansamos en Él. Yo ya me metí en el grupo, ¿se dan cuenta? Pues yo soy mujer de fe y aunque esté dando un fruto pequeñito, pero ya hay fruto, ¿sí? Son personas, ya me voy a salir tantito, son personas que albergan la palabra del Señor en su corazón, la atesoran y la ponen en práctica. Eso es bien importante. Son personas que se congregan porque anhelan escuchar el mensaje de Dios y no porque tengo que cumplir y tengo que ir. Hoy es domingo y desde niña me enseñaron es que tengo que, si tienes que ni vayas. Además, Dios está en todos lados, quédate en tu casa y mejor platica con Él ahí a solas. Pero el que nos congreguemos sí es una ordenanza del Señor que está en Hebreos 10:25 y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nosotros nos congregamos por varias razones. Una es porque Dios dice que lo hagamos y no es una sugerencia, es una orden. Entonces yo obedezco a mi capitán y me congrego y escucho la palabra, voy a servir, porque imagínense si todos se quedan en una posición, pues no habría ningún lugar abierto, no estaría todo el equipo, la alabanza, las sillas, un lugar limpio, no habría nadie, no habría congregaciones. Entonces nos congregamos también para socializar, porque Dios no nos quiere que vivamos solos y aislados. Él nos hizo para vivir en grupo, somos gregarios. Una persona que se la pasa sola todo el tiempo es una persona triste. Y aunque sí podemos decir las que vivimos solas, que estamos solas, sin la compañía humana, física y palpable de alguien, pero cuando tú tienes al Señor contigo, Él llena esa área. Pero no significa que Dios no quiere que tú tengas contacto físico con otras personas. ¿A poco no sientes bien bonita, aunque estés enamorada del Señor, abrazar a tu mamá, abrazar a tu esposo, a tus hijos, una amiga? Eso es padre. Y que te digan te extraño, dame un abrazo, amiguita. Eso es padrísimo. Entonces nos congregamos también para aprender a conocernos unos a otros. Todos somos diferentes. Unos tenemos nuestro carácter, dice Eli, nuestra amiguita, muy feito, y Dios quiere ir puliendo eso. Y a veces decimos, ay, es que a esta no la soporto. Y dice el Señor, y yo a ti sí te soporto, ¿verdad? Y dice, ay, Señor, ya entendí. Oye, ay, este es como una piedrita en el zapato y dice el Señor, pues pídeme que te quite la piedrita para que la aceptes como yo te acepto a ti, piedrita. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Dios quiere que aprendamos a amarnos tal y como somos. Y si alguien es sumamente difícil con ese carácter, pues tenemos recursos mejores que los psicólogos, mejores que tu boca diciéndole cambia. ¿Cuál es ese recurso? La oración. Cuando nosotros vamos de manera sincera y le decimos, Señor, yo no soporto a tal persona, mira, hizo esto, y le das el reporte, ¿verdad? Como si Dios no supiera. Señor, cámbiame a mí para que yo la pueda entender. Y créeme que mientras más lo hagas, claro que el Señor te va a cambiar a ti. Y puedes decir, pero se trataba de que cambiara a la otra persona. También lo va a hacer, pero primero va a empezar contigo. Cuando tú ya empieces a aceptar a esa persona, van a empezar a haber cambios en la otra, porque tú ya no vas a ser grosera, ni te vas a portar mal con aquella persona que es la piedrita en tu zapato, y van a empezar a haber cambios. Entonces eso es padrísimo. La semilla que cayó en buen terreno escudriña las escrituras. Oye atentamente la palabra,
la estudia y la entiende y la obedece. Si tú fuiste una persona que un tiempo se congregó y después se apartó, ten mucho cuidado, porque tu adversario, el diablo, está como león rugiente, viendo en qué momento te devora y aparta, seca el fruto de Dios y ya no hay vuelta para atrás. Y una cosa es que tú tengas una relación interna, intensa con Dios, y otra cosa es que solo creas en Dios. No basta solo con creer, porque lo hemos dicho, Satanás y los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no van a ser salvos. No pierdas esta bendición que Dios te está ofreciendo hoy. Mañana no sabemos si vamos a despertar. Una persona nacida de nuevo no le importan las ofensas por seguir a Cristo. Y si ustedes anotan, por favor, Mateo 5:10 dice lo siguiente: bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, y la justicia es Cristo. También hay otra porción de las Escrituras que dice bienaventurado, y la palabra bienaventurado significa doblemente feliz. Dice, siéntanse doblemente felices aquellos que por mí los traten mal, dice los vituperen. No dice que porque tú eres peleonera y chismosa y todo eso, no dice que por eso. Dice, siéntete muy feliz cuando por mi causa, por mi nombre, porque tu fe está puesta en mí y hablas de mí y predicas de mí, te van a perseguir, te van a tratar mal. Y muchas de nosotras ya lo hemos experimentado, mucha familia, cuando empezamos a caminar de la mano del Señor se alejó de nosotros, ya no te invitaron a sus fiestas, ya no eras bienvenida a su casa. Un tío muy amado mío, que después cambió su actitud la primera vez que llegué, me amaba mucho, mucho mi tío, me corrió de su casa cuando yo a su esposa, a mi tía, le estaba enseñando en su Biblia que nunca habían abierto, estaba llena de polvo, una Biblia grandota. Y le empecé a enseñar lo que yo estaba aprendiendo. Yo era bien pequeña en Cristo. Y mi tío me dijo, mira, si vas a venir a hablar de eso en esta casa, prefiero que no vuelvas a venir. ¿Saben cómo me salí de ahí llorando? Yo no entendía. Era una bebé en Cristo. Después el Señor me fue enseñando y más adelante tuve la oportunidad de orar por ese tío y recuperó la vista del ojo que no le habían operado. El que le operaron no recuperó la vista y el que no le operaron la recuperó. Sus últimos años vio con el ojo que ya no veía. Ahí pudimos ver un milagro. Y pues hicimos las paces, mi tío y yo, y en algún momento él hizo una oración de fe, pero yo no sé si realmente él en su interior tuvo esa relación con Dios, pero bueno, eso solo Dios lo sabe. Pero lo que me refiero es que ¿cuántas veces te van a tratar mal por Cristo? Y bueno, a veces te portas mal y eres una canija y andas de aquí para allá y nadie, hasta te aplauden, ¿verdad? Si hiciste algo no decoroso o no moral, pero tú nada más tócales el nombre de Cristo y la gente se pone así. Es una señal que no son hijos de Dios todavía, pero podemos estar orando por esas personas para que ellos conozcan este tesoro tan maravilloso que es Cristo. Este tipo de personas permanecen en la palabra, en las buenas y en las malas. También sirven a Dios de todo su corazón por amor y por agradecimiento lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y no para que vean las otras personas lo linda que soy, no. Si lo haces con esa motivación, mejor no lo hagas.
Si tus obras no son dirigidas por Dios, son obras muertas. Y ya sabemos que dice el Señor que delante de Él nuestras obras sin su guianza son como trapos de inmundicia, trapos de menso, ¿sí? Este tipo de personas no les importa si sus sueños se cumplen o no, si los desheredan, si su familia se aparta de él. También se pueden apartar sus amigos, la novia, el novio, etcétera, etcétera. Hay gente que cuando recibe el evangelio los desheredan. Y la condición es, te dejo tu herencia siempre y cuando dejes de seguir a Cristo. Bueno, unos se vuelven atrás, que son los que cayeron en el primer grupo, la semilla que cayó entre pedregales. No soportan este tipo de cosas y se apartan y vuelven al mundo. Volvemos otra vez. Los que caen en tierra firme son los que permanecen fieles hasta el fin. Y esto lo dice el Señor en Apocalipsis 3:20. Déjenme buscárselo rapidito. Porque si no lo anoté. 3:20. 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y tú y yo somos parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces, estas personas no fueron indiferentes ante la palabra y no fueron vencidos ni del mundo ni por Satanás. Ayer comentaba que un amiguito que es pastor en Querétaro ha decidido llamarle a Satanás el vencido, porque él está vencido. Así que no está mal, ¿verdad? Decirle el vencido. Entonces, estas personas que sí dan fruto, que cayeron en tierra fértil, no son vencidos ni por el mundo ni por Satanás. Son el tipo de personas que viven la cita de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas personas están conscientes también de lo que dice Romanos 8:37 y 39. Y dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, fíjense muy bien de esto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, ni tus pecados más grandes comparados con el asesino más cruel. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Esto lo he repetido vez tras vez. Y tampoco hay nada de lo creado que te pueda separar de Dios. ¿Sí? El único que te puede apartar de Dios, amiga, ¿sabes quién es? Tú misma. Porque Dios te aceptó desde un principio con todo tu paquete de pecados desde que naciste hasta hoy. Y no te dijo, ay, es que este es peor que aquel. Al llamarse pecado, todos están en la misma canasta. Con uno que hayas cometido, ya fallamos. Ya fallamos. Lo dice la palabra, que ya fracasamos
al no cumplir toda la ley. Y nadie va a ser salvo por sus buenas obras. Necesitábamos a Cristo precisamente para recibir toda esta ayuda. Grabémonos este versículo, estos versículos, se los repito por si no los anotaron, aunque quedan grabados. Romanos 8, verso 37 y 39. Nada ni nadie te puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nadie te puede excomulgar. Si tú tienes ya una comunión con Dios, nadie te puede excomulgar, excepto tú misma. Tú eres el que le dice, me divorcio, córtalas, como dicen los chavitos, córtala, la corto contigo, Señor. Tengamos mucho cuidado de jamás hacer eso, porque ese es el único pecado que Dios no perdona. La blasfemia contra el Espíritu Santo, que es la apostasía. Conclusión de este tema. Los tres anteriores que nosotros ya vimos, bueno, quedó de esta manera. 1 no nació, de los 3 que ya vimos antes de este. 3 semillas sí nacieron. 2 murieron y 1 permaneció. Repito, de los 4, lo digo correcto, 1 nunca nació. 2 sí nacieron, pero murieron. Y 1 permaneció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. No estés preocupado ni afanado volteando a ver quién está dando más fruto que tú. Eso solo Dios lo sabe. Y no es lo visible cuánto trabajas, cuánto haces. Porque todo lo que haces de manera exagerada también va a quitar tu tiempo, aunque sea algo que nació en tu corazón de servir a Dios. Si no es algo guiado por Él y te va a quitar tus actividades mucho tiempo, te va a apartar de Dios también, amiga. Así que, aunque vayas con la bandera de Cristo y te llenes de activismo, debemos de dejar siempre un tiempo para Dios. Siempre un tiempo para Dios. Entonces, la lección básica de este estudio es que cada uno de nosotros debe escudriñar su corazón y preguntarse lo siguiente: ¿de cuál soy yo? Vuelvo a Mateo 13:19, el que tiene oídos, oiga lo que el Señor nos está hablando hoy. Pero si tú todavía no has dado ese paso, o todavía no sabes o no conocías de esto, te digo hoy, y te lo dice Dios más que yo, nunca es tarde. Hoy tú puedes pedirle al Señor que te perdone y que siembre su semilla en terreno fértil para que dé fruto. Arrepiéntete porque hoy es el día de la salvación. Ok, chicas, terminamos nuestra plática. Estuvo muy padre toda la enseñanza. Fueron 3 clases sobre esta parábola. Yo les invito a que se vayan a la primera, segunda y tercera y las puedan ver. Los amo, hermosos. Que el Señor me los guarde mucho. Síganse cuidando, no bajen la guardia y sigamos unidas al Señor. Los amo a todos y les mando un cordial saludo. Bye.